El Sol, fuente básica de energía. Casi toda la energía que disponemos proviene del Sol. Él es la causa de los vientos, de la evaporación de las aguas superficiales, de la formación de las nubes, las lluvias y por consiguiente de los saltos de agua. Su calor y su luz son la base de numerosas reacciones químicas indispensables para el desarrollo de los vegetales y de los animales, que con el paso de los siglos han originado combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. La radiación solar tiene una importancia capital. Otras formas de energía renovable como el viento, las olas o la biomasa no son más que manifestaciones indirectas de esta. La radiación solar, interceptada por la Tierra, constituye la principal fuente de energía renovable a nuestro alcance. La cantidad de energía solar captada por la Tierra anualmente es aproximadamente de 5.4 por 1024 joules, una cifra que representa 4.500 veces la energía que se consume. La Tierra recibe la radiación electromagnética del Sol e irradia de nuevo al espacio una cantidad de calor igual a la radiación incidente. Por tanto, la utilización de la radiación solar no es otra cosa que su conversión de energía útil para la humanidad. Estas imágenes muestran un ciclo solar completo. Cada segundo de la película corresponde a un solo día. Hola hijos de Pete, ¿listos para estar completamente el cerebro? Crear un sol en la Tierra. De eso estamos hablando, de resolver de una vez por todas los problemas energéticos de toda la humanidad. Una cuestión que ya no se debate solo en aulas de física o en escuelas de ingeniería, sino que se está trayendo a la realidad, al laboratorio, y el futuro está cada vez más cerca. Hoy repasamos la tecnología más esperanzadora, pero también más exigente para acudir al rescate de la humanidad mientras seguimos enviando CO2 a la atmósfera, dando cada vez más pasitos hacia nuestro final. No lo olvidemos, la solución podría ser tan idílica como suena. Si no podemos traer el sol a la Tierra, ¿por qué no creamos uno? Físicamente es posible, se llama fusión, y hay un lugar en el espacio-tiempo que sepamos único, donde se está intentando conseguir hacer brillar un sol de forma artificial. El consenso científico es pleno, nos estamos cargando el planeta. Lo llamamos efecto invernadero, y para saber qué ocurre con él no hay que mirar demasiado lejos. Venus, un planeta similar a la Tierra, pero que alcanza los 500 grados en su superficie. No es por su proximidad al Sol, para nada. Su atmósfera de CO2 es como una manta térmica, deja pasar los rayos de sol y los retiene. En cambio en la Tierra la situación, por suerte, es bien diferente. Tenemos una atmósfera rica en nitrógeno y oxígeno, con pequeñas trazas de otras moléculas. Otras moléculas como metano, CO2 y vapor de agua, que son gases de efecto invernadero, que las dinámicas de nuestro planeta han conseguido mantener a raya. Pero el ser humano tiene otros planes: industrialización, movilidad, modernización, y con esto se han cambiado las reglas del juego. Liberando algunos de estos gases, estamos rompiendo el equilibrio del planeta. Esto no lo digo yo, lo dicen los datos. Desde la revolución industrial, la concentración de estos gases en la atmósfera se ha disparado, alcanzando niveles que no se daban en millones de años. Bien, si te ha asustado, me alegro, porque estas cosas asustan. Pero que el miedo no te bloquee, porque no es el fin del mundo, de momento. De hecho, los científicos, digamos optimistas, creen que la situación es reversible, que estamos a tiempo. ¿Qué habría que hacer? Pues hay en concreto dos formas de cambiar la tendencia. Una, reduciendo el consumo de energía, dándole la vuelta a la tortilla. El consumo de energía se ha duplicado desde 1970 y se espera que se pueda triplicar hasta final de siglo. Y dos, cambiando el modelo energético, que por aquí tampoco los datos parecen ser buenos. Las principales fuentes de energía hoy, carbón, petróleo y gas natural, son poderosos emisores de gases de efecto invernadero y cubren el 80% del total. Y a pesar de los esfuerzos que comienzan a materializarse y el giro hacia un mundo más sostenible, la cosa no parece que vaya a mejorar demasiado antes de fin de siglo. La situación, amigos, amigas, es alarmante. Pero de nuevo, nos quedamos en el lado optimista y sabiendo que la ciencia puede ayudar, en particular con nuevas fuentes de energía. Ahí se está haciendo un trabajo formidable y muy esperanzador con las energías renovables, las bien llamadas energías verdes, eólica, hidráulica o solar. El problema es que siguen sin llegar a una cuota suficiente, y aún haciéndolo son muy dependientes de las condiciones naturales, del viento o el sol, por ejemplo. Pero ese frente sigue abierto y es esperanzador. Quizás nuevos desarrollos con nuevos materiales y apoyados con una red inteligente que sea capaz de alinear oferta y demanda puedan ser la solución. Puede ser, bendita sea. Marie Curie.
Se hizo famosa por el trabajo que hizo en París. Nació en Varsovia, Polonia, en 1867. Conocida como María Sklodowska. Su padre enseñaba matemáticas y física, y su madre era directora de una escuela privada para niñas. Las circunstancias cambiaron para la familia de María en el año en que cumplió 10 años. Su madre murió y su padre perdió su trabajo. María estaba interesada en la ciencia. Su padre guardaba los instrumentos científicos en casa en una vitrina y ella estaba fascinada con ellos. María demostró ser una estudiante excepcional desde el principio. Mientras tanto, la hermana de María, Bronja, quería estudiar medicina. Juntos hicieron un trato. María trabajaría para ayudar a pagar los estudios médicos de Bronja. Luego, cuando Bronja era médico, ayudaría a pagar la educación de María. Cuando le llegó el turno a María, no quería dejar a su familia ni a su país, pero sabía que era necesario. Eligió París porque quería asistir a la Universidad de París, la Sorbona, donde tendría la oportunidad de aprender de muchos de los principales pensadores de la época. Cuando María se registró en la Sorbona, firmó su nombre como Marie y trabajó duro para aprender francés. De 1.800 estudiantes allí, solo 23 eran mujeres. Mucha gente todavía creía que las mujeres no deberían estudiar ciencias, pero Marie era una estudiante dedicada. Fue la primera mujer en obtener un título en física de la Sorbona. María pensó en regresar a Polonia y conseguir un trabajo como maestra allí, pero conoció a un científico francés llamado Pierre Curie y el 26 de julio de 1895 se casaron. En ese mismo año, un científico alemán llamado Wilhelm Röntgen descubrió que él la llamó radiación X, rayos X. La radiación electromagnética liberada por algunos materiales químicos bajo ciertas condiciones. Este avance sirvió como catalizador para el propio trabajo de Marie Curie. Y otros científicos de su tiempo sabían que todo en la naturaleza está hecho de elementos. Los elementos son materiales que no se pueden descomponer en otras sustancias como el oro, el uranio y oxígeno. Cuando nació Marie, solo habían 63 elementos conocidos. Hoy se ha identificado 118 elementos. Marie comenzó a probar varios tipos de materiales naturales. Una sustancia era un mineral llamado pechblenda. Los científicos creían que estaba compuesto principalmente de oxígeno y uranio, pero las pruebas de Marie mostraron que la pechblenda producía rayos X mucho más fuertes que esos dos elementos solos. En 1898, Marie descubrió un nuevo elemento que era 400 veces más radioactivo que cualquier otro. Lo llamaron polonio, en honor a su país natal. Más tarde de ese año, los Curie anunciaron la existencia de otro elemento que llamaron radio, de la palabra latina para rayo. Emitió 900 veces más radiación que el polonio. Marie también ideó un nuevo término para definir esta propiedad de la materia radioactiva. En 1902 finalmente se dieron cuenta de lo que habían descubierto. Marie lo recordó más tarde vívidamente. Uno de nuestros placeres era entrar a nuestro taller por la noche. Entonces, a nuestro alrededor veíamos las siluetas luminosas de los vasos y cápsulas que contenían nuestros productos. En noviembre del mismo año, Pierre fue nominado al Premio Nobel, pero sin Marie. Envió una carta al comité de nominaciones expresando su deseo de ser considerado junto con ella por su descubrimiento de la radioactividad. La pareja, junto con Henry Becquerel, compartieron el Premio Nobel de Física. Marie Curie fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel. Los Curie no pudieron viajar a Suecia para aceptar el Premio Nobel porque estaban enfermos. Ambos sufrieron lo que más tarde se reconoció como enfermedad por radiación. Marie tosía y perdió peso. Ambos tenían quemaduras graves en las manos y se cansaban muy rápidamente. Todo esto provino de la manipulación del material radioactivo. En ese momento, los científicos no conocían los peligros de la radioactividad. El aislamiento del radio de Marie había proporcionado la llave que abrió la puerta de esa área del conocimiento. Ella había creado lo que llamó
una química de lo invisible. Había comenzado la era de la física nuclear. Un segundo premio Nobel en los años posteriores de la muerte de Pierre, Marie hizo malabarismos con sus responsabilidades y roles como madre soltera, profesora e investigadora estimada. Quería aprender más sobre los elementos que descubrió y averiguar dónde encajaban en la tabla de los elementos de Mendeleev. Ahora conocía cómo la tabla periódica, los elementos de la mesa están ordenados por peso. Para determinar las ubicaciones del polonio y el radio, necesitaba averiguar su peso molecular. Su investigación mostró que el polonio debería ser el número 84 y el radio debería ser el 88. En 1911, Marie recibió el Premio Nobel de Química, convirtiéndose en la primera persona en ganar 2 premios Nobel. Esta vez viajó para recibir el premio en Suecia, junto con sus hijas. María fue reconocida por su trabajo aislando radio puro que había realizado mediante procesos químicos. Pero un año después, Marie recibió la visita de Albert Einstein y su familia. Los dos científicos tenían mucho que discutir. ¿Cuál era la fuente de esa inmensa energía que provenía de elementos radioactivos? Para promover la investigación continua sobre la radioactividad, Marie estableció el Radium Institute, un centro de investigación líder en París y más tarde en Varsovia, con Marie como directora desde 1914 hasta su muerte en 1934. La investigación sobre la radioactividad de Marie Curie influyó indeleblemente en el campo de la medicina. En 1904 se publicó el primer libro de texto que describía los tratamientos con radio para pacientes con cáncer. Durante la Primera Guerra Mundial, diseñó automóviles de radiología que llevaban máquinas de rayos X a los hospitales para los soldados heridos en la batalla. También equipó y proporcionó personal a 200 puestos permanentes de radiología en hospitales. Marie capacitó tanto mujeres como hombres para ser radiólogos. En los 2 últimos años de la guerra, más de 1 millón de soldados fueron radiografiados y muchos se salvaron. Su investigación sentó las bases para el campo de la radioterapia. No debe confundirse con la quimioterapia, que utiliza radiación ionizante para destruir tumores cancerosos en el cuerpo. Marie Curie murió de un tipo de leucemia y ahora sabemos que la radioactividad causó muchos de sus problemas de salud. En la década de 1920, los científicos se dieron cuenta de los peligros de la exposición a la radiación. La energía de los rayos se acelera a través de la piel, golpea las moléculas de las células y puede dañarlas o incluso destruirlas. Veamos los alimentos más radioactivos del mundo. Los plátanos. Aunque parezca increíble, los plátanos pueden emitir tanta radiación que pueden disparar las alarmas de radioactividad en los aeropuertos. Contienen un elemento denominado radón 226 y también mucho potasio, mismo que les permite no causar daño a la salud y además es un alimento sumamente nutritivo. De hecho, se ha descubierto que todos los alimentos son radioactivos, pero en este listado veremos los que más. Los alimentos de Ucrania. Como consecuencia del fatídico accidente nuclear de Chernobyl en 1986, se ha detectado radiación desde entonces en todos los alimentos de ese país a niveles preocupantes. Según los análisis, cerca de 200.000 kilómetros cuadrados de Bielorrusia, Ucrania y Rusia quedaron contaminados con cesio-137 y otros radionucleidos, los cuales representan un grave peligro para la salud humana. Los científicos auguran que en menos de 300 años, esas tierras no dejarán de padecer de esa polución cancerígena y tóxica. La carne roja cuenta con grandes cantidades de potasio 40, hierro y proteínas, un alimento común pero muy radioactivo por naturaleza. Algunos estudios han expuesto que el gran porcentaje de grasas saturadas en la carne de res puede llegar a ser más peligroso que la misma radiación.
La mantequilla de maní. Los nutricionistas recomiendan ingerir este alimento con moderación, puesto que es muy radioactivo por sus niveles de potasio 40, radio 228 y radio 226. El atún. Autoridades de varios países latinoamericanos han advertido de la alta peligrosidad de grandes mercancías de latas de atún en conserva y hasta las han decomisado en algunas naciones, arguyendo que su contenido estaba lleno de mercurio y radioactividad, pues muchas de ellas emplearon agua contaminada de Fukushima, el mar de Japón y del Océano Pacífico en sus procesos de envase. Se han clasificado una buena parte de esas latas con una etiqueta que dice FAO 61 y FAO 71, pero según informan, se comercian muchas latas contaminadas sin haber sido analizadas por la autoridad sanitaria pertinente. Algunas autoridades científicas han señalado que prácticamente todos los animales marinos se hallan altamente contaminados con radiación porque también se realizan pruebas atómicas en los océanos desde hace décadas. Lácteos europeos. La electricidad en casi toda Europa proviene de las plantas nucleares, pero aparte de las graves tragedias que han ocurrido, también dejan graves secuelas en los alimentos, como por ejemplo la leche y todos sus derivados, muy producidos en el viejo continente. Uno de los casos más preocupantes es Francia, donde varias centrales nucleares se mantienen activas y la contaminación de sus residuos han afectado a cientos de kilómetros a la redonda, en las diversas granjas, a través del suelo, el aire y las aguas subterráneas, según indican científicos. Nueces de Brasil. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se trata del alimento naturalmente más radioactivo del mundo, puesto que contiene una elevada acumulación de bario y radio. Se calcula que posea 1000 veces más radiación que los demás alimentos. ¿Qué es la radiación? El núcleo de los átomos está compuesto de protones y neutrones, y luego están los electrones que orbitan a su alrededor. El número de protones caracteriza los elementos. Pero si con el mismo número de protones variamos los neutrones, tenemos isótopos diferentes. La relación numérica de protones y neutrones hace que los núcleos sean estables o inestables. Los inestables se transformarán emitiendo radiación. Hay 3 tipos de radiación. En la llamada alfa, se emiten 2 neutrones y 2 protones. Es una radioactividad muy energética, pero con poca penetración. La radiación beta se da cuando se emiten electrones. Es menos energética, pero puede traspasar mayores espesores. Y la radiación gamma está hecha de ondas electromagnéticas y es la más penetrante de las 3. La gran mayoría de la radiación que recibimos se produce de forma natural, pero los seres humanos hemos aprendido a producirla para poder utilizarla. Para poder explicarte qué es la radiación, primero hay que entender 2 cosas. La primera es que la radiación y la radioactividad no son para nada lo mismo. La radiación es la propiedad que tiene la energía electromagnética de radiarse en el espacio libre, es decir, de propagarse y alcanzar otro punto, mientras que la radioactividad no es más que un fenómeno físico por el cual ciertos cuerpos emiten radiación ionizante, es decir, radiación que es capaz de barrer, absorber o expulsar los electrones de átomos y moléculas alrededor. La segunda cosa que hay que entender es que el núcleo de los átomos está compuesto de protones y neutrones, así como electrones, los cuales orbitan alrededor del mismo. Cosa que ya deberías saber. Los elementos están constituidos por estos átomos y a su vez la cantidad de protones en los mismos son los que caracterizan a cada elemento. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Y es que cuando variamos el número de neutrones en un átomo con el mismo número de protones, tendremos como resultado isótopos diferentes. No, esos no. El caso, todo esto hace que el núcleo de los átomos sea estable o inestable. Los núcleos inestables se van a transformar y gracias a ello emitirán radiación ionizante. Porque sí, existen diferentes tipos de radiación, pero en esta ocasión nos concentraremos en la ionizante. También existen diversos tipos de radiactividad, los cuales fueron descubiertos por grandes personajes de la ciencia, como lo fueron Henry Becquerel, Pierre
y Marie Curie. Elementos como el radio hicieron que este tipo de investigaciones fuesen de alto riesgo, puesto que la exposición hacia este tipo de emisiones hicieron que estos grandes científicos ya saben. Sin embargo, gracias a esto se pudo descubrir que existen 3 diferentes tipos de radiactividad: la alfa, beta y gamma. No, aunque te lo estés preguntando, exponerte a la radiación gamma no te puede permitir convertirte en Hulk, puesto que al alterar los genes de una célula producen un efecto bastante conocido, sí, la mutación. Es necesario modificar el ADN de absolutamente todas tus células, por lo cual empieza a creer que la mutación de seres humanos por el momento no es nada más que ficción. Sin embargo, lo que sí podría pasarte al tener contacto con este tipo de fenómenos serían daños producidos por la destrucción de las moléculas y principalmente el ADN, como lo son las mutaciones, el cáncer, quemaduras, tumores e incluso, sí, la muerte. Aunque no todo es malo, porque las radiaciones ionizantes tienen aplicaciones muy importantes en ciencias, industrias y medicina. En la industria, las radiaciones ionizantes pueden ser útiles para la producción de energía, para la esterilización de alimentos, para conocer la composición interna de diversos materiales y para detectar errores de fabricación y ensamblaje. En el campo de la medicina, las radiaciones ionizantes también cuentan con numerosas aplicaciones beneficiosas para el ser humano. Con ellas se pueden realizar una gran variedad de estudios diagnósticos. Todas estas investigaciones han sido posibles gracias al sistema de medición de la radioactividad. Sí, así como existen los kilogramos, los metros o los litros, existen los cuales se miden con el ya tan famoso aparatito amarillo. Sí, el contador Geiger-Müller. Este es el dispositivo más sencillo y permite contar el número de partículas cargadas eléctricamente, las cuales atraviesan un cilindro en el que se establece una diferencia de potencial eléctrico muy alta. Cada partícula cargada que lo atraviesa provoca una descarga o avalancha en cascada y una cuenta en el medidor, es decir, sus unidades de medida son becquerels. Por último, tendré que desmentir varios mitos sobre la radioactividad. Y es que artefactos como los microondas o las pilas no producen ningún efecto en tu cuerpo. Otro de los grandes mitos sobre la radioactividad es la posible razón por la cual entraste a este video. Y es que no, los elementos radiactivos no producen una luz fluorescente. Todo esto se remonta a la historia, en un momento en el cual alguien decidió crear una pintura la cual contenía sulfuro de zinc y cobre. La mezcla de esta sustancia presentaba este color tan representativo cuando era expuesta a la radioactividad. Después de esto, a aquella mezcla se le decidió agregar un poco de radio, y fue así como nacieron los artefactos que brillan en la oscuridad. En este vídeo vamos a explicar cómo funciona la reacción nuclear de fisión, pero para ello debemos empezar comprendiendo cómo es un átomo. A lo largo de la historia, nuestra idea de cómo es el interior de un átomo ha cambiado siguiendo distintos modelos físicos. Tras el descubrimiento del electrón en 1897, una partícula con carga eléctrica negativa, Thomson propuso un modelo atómico en el que varios de estos electrones se encontraban insertados en el seno de una masa cargada positivamente. Tras los experimentos con la lámina de oro de Rutherford en 1911, se dedujo que la carga positiva se debe localizar en el centro del átomo, llamado núcleo, mientras que los electrones orbitan alrededor, tal como propuso Bohr en 1913, en órbitas muy precisas. El definitivo desarrollo de la mecánica cuántica llevó a comprender que los electrones no siguen órbitas reales, sino que se extienden de forma difusa a lo largo de los llamados orbitales. El paso fundamental para comprender la estructura atómica se dio en 1932, cuando Chadwick descubrió el neutrón. Así, se supo que el núcleo atómico está formado por protones, es decir, partículas con carga eléctrica positiva que dan al átomo sus propiedades químicas, y neutrones, es decir, partículas sin carga eléctrica que permiten que el núcleo permanezca unido. La reacción de fisión es una reacción nuclear, lo que significa que se trata de una reacción en la que los núcleos de los átomos se ven modificados. En ella, un neutrón incide contra el núcleo de un átomo fisionable como el uranio 235, y este se termina dividiendo en dos fragmentos diferentes. Como resultado de la reacción, aparecen varios neutrones y una gran cantidad de energía. Los neutrones sobrantes de la fisión pueden alcanzar otros átomos de uranio 235 y provocar, a su vez, fisiones que liberarán más neutrones y energía.
Todo esto ocurre en unas pastillas de óxido de uranio que se encuentran aisladas en el interior de las vainas. Las vainas se disponen unidas dentro del reactor, formando lo que se llama elementos combustibles. En el reactor, estos elementos combustibles se calientan y de ellos se extrae la energía con el agua que circula a su alrededor. Los radioisótopos son sustancias inestables que al ser inestables emiten radiación. Esa radiación es la cual utilizamos en medicina nuclear mediante la formación de imágenes. Esas sustancias se aplican al paciente por la vena, también puede ser tomado o inhalado, y el equipo detecta la radiación de esos radioisótopos y se convierten en imagen con la cual diagnosticamos a los pacientes. Los radioisótopos que usamos en medicina nuclear se pueden utilizar en muchos padecimientos. Podemos hacer estudios de enfermedad de Alzheimer, de enfermedad de Parkinson, hipertiroidismo, infartos, embolia pulmonar, discinesia vesicular, alteración de la función del estómago. Podemos hacer estudios de los ganglios y de los conductos linfáticos, y uno muy utilizado es estudio de los huesos. El beneficio que tiene un médico cuyo paciente se realizó un estudio de medicina nuclear es mucho, ya que en medicina nuclear vemos cómo funcionan los distintos órganos del cuerpo humano. Esto a lo mejor conjuntado con un estudio anatómico donde se ve forma, tamaño, le da una información completa al médico que nos envía a los pacientes del padecimiento de sus pacientes. Las consecuencias de un estudio convencional de medicina nuclear podemos decir que es ninguna. La radiación que se emite y recibe el paciente es muy baja y no ocasiona daños a nadie. La especialidad de medicina nuclear es poco conocida tanto por médicos como por los mismos pacientes. Sin embargo, al pasar de las décadas y los años, se instalan nuevos equipos en el interior de la República como en la Ciudad de México, con lo cual podemos ayudar y beneficiar a los pacientes de los médicos que nos los envían. En comparación con otros países del mundo, la medicina nuclear se ha desarrollado importantemente en los últimos años y tenemos disponibles nuevas sustancias radiactivas en beneficio de los pacientes, principalmente con cáncer, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de estas enfermedades. Chernóbil fue el accidente nuclear más grave jamás registrado, pero está lejos de ser el único. Porque a pesar de sus múltiples beneficios, en ocasiones la energía nuclear puede ser un arma de doble filo. Los 8 peores accidentes radioactivos de la historia, aparte de Chernóbil. Tsunami nuclear de Fukushima Daiichi, Japón, 2011. Es el accidente nuclear más grave registrado después de Chernóbil. Fue provocado por un terremoto seguido de un tsunami que en conjunto ocasionaron 3 explosiones radiactivas y la posterior contaminación de 600 kilómetros cuadrados. Un comité de expertos ya había hecho advertencias previas que ignoraron tanto la operadora como el gobierno de Japón. Tokio respondió al desastre con una evacuación que por sí sola causó más de 1.600 muertes. Se estima que los trabajos de limpieza y desmantelamiento concluyan entre los años 2040 y 2050. Explosión secreta de Kyshtym, Unión Soviética, 1957. Fue una explosión de origen químico ocurrida en Mayak, por entonces la mayor planta nuclear soviética. Provocó una nube radioactiva que contaminó más de 800 kilómetros cuadrados y requirió la evacuación de 22 pueblos y sus 10.000 habitantes. El gobierno soviético ocultó este incidente durante 18 años y la magnitud de las consecuencias no se conoce con exactitud, pero se comprobó que causó patologías y defectos congénitos en por lo menos 200 personas.
Incendio de Windscale, Reino Unido, 1957. Es el accidente radiactivo más grave del Reino Unido. Se produjo por el sobrecalentamiento de un cartucho de uranio que generó un incendio de 16 horas en el núcleo del reactor nuclear de Windscale. La liberación de altos niveles de yodo y polonio radioactivos en un área de 500 kilómetros cuadrados causó al menos 240 casos de cáncer. Londres ocultó el caso, que se descubrió de manera paulatina. Algunos especialistas plantean que ya desde antes del incendio se fugaban altas cantidades de material radioactivo del lugar. Malos procedimientos de Tokaimura, Japón, 1999. Se trató de un accidente de irradiación causado por una manipulación inadecuada del uranio radiactivo que albergaban los reactores de la central de Tokaimura. Dos técnicos decidieron verter ese material a mano en recipientes que ni siquiera eran adecuados. Ambos murieron por exposición excesiva a la radiación y resultaron afectadas al menos 667 personas, entre trabajadores, residentes y rescatistas. La central fue clausurada y la operadora demandada. Accidente de 3 Mile Island, Estados Unidos, 1979. Aunque la fuga de material radioactivo fue mínima, su limpieza costó 12 años y casi $1.000 millones, así que se considera el accidente más grave que una nuclear comercial sufrió en Estados Unidos. También evidenció fallas en la formación del personal y en el diseño de la plataforma tecnológica, pues parte de los errores se desencadenaron debido a que la luz que indicaba el mal funcionamiento de los reactores estaba oculta de la vista de los operadores. Radium Girls, Estados Unidos, 1917-1920. Las centrales nucleares no son el único peligro radiactivo. Durante la Primera Guerra Mundial se intoxicaron las trabajadoras de 3 fábricas de relojes estadounidenses por ingerir pintura que contenía radio. Estas jóvenes fueron instruidas para afinar con los labios los pinceles que utilizaban para resaltar los diales. Las compañías alegaron que padecían sífilis, pero una demanda colectiva destapó el escándalo y permitió establecer una legislación contra los abusos laborales en Estados Unidos. El río radiactivo de Chuck Rock, Estados Unidos, 1979. La explosión de la represa de una mina subterránea de uranio en Chuck Rock, Nuevo México, desembocó en el vertido de más de 1.000 toneladas de desechos sólidos y 94 millones de galones de líquidos radiactivos al río Puerco, la fuente de agua potable de los indígenas navajo que vivían en la zona. Aunque es la mayor fuga de material radiactivo de Estados Unidos, el desastre recibió poca cobertura mediática y su impacto a largo plazo continúa sin estudiarse. El trágico robo en Goiânia, Brasil, 1987. El robo de una unidad de radioterapia abandonada por una clínica trajo como consecuencia la extracción y venta de una fuente de cesio radiactivo que pasó de mano en mano por 2 depósitos de chatarra y varios hogares. Contaminó a 249 personas y causó la muerte de al menos 4, entre ellas una niña de 6 años. Aunque diversos organismos advirtieron sobre el peligro que tenía no desechar aquel material de manera segura, conflictos entre la clínica y el gobierno local impidieron el traslado de la máquina según los estándares vigentes y ese desacuerdo provocó la tragedia. Son innegables los aportes de la energía nuclear para el desarrollo de la medicina, la agricultura, la producción de energía y la investigación científica, pero su desarrollo no solo necesita que empresas y gobiernos estén a la altura de los niveles de meticulosidad necesarios, sino también una sociedad capaz de fiscalizarlos. De lo contrario, los riesgos pueden superar a los beneficios otra vez. Radiactividad y gestión de residuos radiactivos. La radiactividad es un fenómeno natural que también se puede producir de forma artificial. Está presente en el cosmos, en ciertos materiales de la corteza terrestre, en el Sol e incluso en nuestro propio organismo. ¿Qué es la radiactividad? La materia que conforma nuestro universo está compuesta de moléculas a su vez formadas por átomos. Los núcleos de ciertos átomos inestables tienen la propiedad de transformarse espontáneamente en otros emitiendo energía. Esta energía liberada es la radiación y el fenómeno se denomina desintegración radiactiva o radiactividad. Protección ante las radiaciones ionizantes. Hoy en día, la radiactividad se utiliza, entre otras aplicaciones, en la generación de energía eléctrica,
el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, investigación biológica y genética, datación arqueológica, control de plagas y procesos productivos industriales. El Consejo de Seguridad Nuclear, el único organismo competente en España en materia de protección radiológica, se encarga de que las instalaciones radiactivas y nucleares estén registradas y sean seguras. ¿Qué es un residuo radiactivo? Un residuo radiactivo es aquel material para el que no está previsto ningún uso y que o bien ha estado en contacto con algún material radiactivo o bien contiene un nivel de radiactividad superior a los límites reglamentarios. Los residuos radiactivos emiten diversos tipos de radiaciones, principalmente alfa, beta y gamma, que pueden afectar al medio ambiente y al ser humano. Tienen distinta capacidad de alcance y poder de penetración, por lo que requieren de diferentes tipos de barreras para neutralizarlos. Una hoja de papel, una lámina de aluminio o un muro de hormigón plomado pueden constituir barrera suficiente. Otras barreras son el tiempo y la distancia. Tipos de residuos radiactivos. Los residuos radiactivos se clasifican en residuos de muy baja, media y alta actividad, dependiendo de su actividad y su periodo de semidesintegración, que es el tiempo que tarda en reducir su actividad a la mitad. En España, la mayor parte de los residuos son de baja y media actividad, y su periodo de semidesintegración es inferior a 30 años. Suelen ser materiales utilizados en medicina nuclear en diferentes industrias y residuos de operación de las centrales nucleares. En este grupo se incluyen los residuos de muy baja actividad. La mayor parte tiene su origen en el desmantelamiento de las centrales nucleares. Se trata de materiales sólidos, generalmente chatarras y escombros. Representan un volumen importante dentro de los residuos de baja y media actividad. Los residuos de alta actividad y el combustible gastado provienen en su mayor parte de las centrales nucleares y su periodo de semidesintegración es superior a 30 años. Pueden ser radiactivos durante miles de años y emiten calor. Los residuos de alta actividad son materiales que han estado en contacto directo con el combustible nuclear o que proceden del reprocesado de dicho combustible. En España, desde el punto de vista de la gestión, se considera residuo al combustible nuclear que deja de tener el rendimiento energético deseado. La gestión de los residuos radiactivos. Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, es una empresa pública sin ánimo de lucro, responsable de la gestión de los residuos radiactivos en España. Desde su creación en 1984, Enresa realiza el servicio público esencial de transportar, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto del país, así como el desmantelamiento de las instalaciones nucleares en desuso y la restauración ambiental de las antiguas minas de uranio. Aprobado por el Consejo de Ministros, el Sexto Plan General de Residuos Radiactivos es el documento oficial que recoge todas las estrategias y actividades de Enresa. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital es el encargado de tutelar a Enresa y establecer la política de gestión a seguir en relación a los residuos radiactivos. Cooperación internacional. Cada país gestiona sus propios residuos y los almacena, preferentemente, dentro de su territorio. Como existen cuestiones comunes a todos los países, bien porque dispongan de centrales nucleares o bien porque todos utilizan isótopos radiactivos en aplicaciones médicas, investigadoras o industriales, existen organismos internacionales especializados que contribuyen a definir estándares universales de mantenimiento de la seguridad. Nos encontramos en el centro nuclear Óscar Miroquesada de la Guerra. Dentro de este centro nuclear se encuentra la dirección de producción, que tiene a su cargo el reactor nuclear RP10. Es un reactor de 10 MW de potencia, que es el reactor más grande de América Latina. También esta dirección de producción tiene a su cargo la planta de producción de radioisótopos, que es el que se encarga de procesar el material irradiado para generar estos radiofármacos que luego son distribuidos al sector salud. Estamos a una altura de 11 metros respecto al nivel de la planta baja. Desde aquí se observa lo que se le llama
la piscina principal y la piscina auxiliar. En la piscina principal se encuentra el núcleo del reactor que cobija a los elementos combustibles de uranio que van a ser fisionados y van a salir los neutrones. Esos neutrones es lo útil acá. Esta es una máquina compleja que produce neutrones. Esos neutrones van a golpear a las muestras que se les ponga para hacerlos radiactivos. Pero también los neutrones van a salir mediante haces de neutrones a las diversas puertas donde pueden ser usados para otras aplicaciones, desde la física, la química y el control de calidad de algunos productos. Estamos ubicados en la planta de producción de radioisótopos, operando desde el año 1990. Llevamos 26 años trabajando con sustancias radiactivas. La planta de producción fue construida y diseñada para la producción de radioisótopos y radiofármacos, específicamente para el uso en medicina nuclear. La medicina nuclear en nuestro país se ve beneficiada por los productos que hace la planta. Aquí nosotros producimos productos estériles y no estériles. Producimos el tecnecio, que es el pertenetato de sodio, producimos yoduro de sodio, producimos dolosan y producimos toda una gama de componentes para radiofármacos, que son los kits que se marcan con el tecnecio para realizar pruebas de radiodiagnóstico. Los recintos de producción son unas instalaciones blindadas, recubiertas con ladrillo de plomo de un espesor de 50 a 100 milímetros. Son licenciados, presentan un sistema de inyección y extracción de aire, además que presentan una presión negativa, evitan que el material radiactivo salga hacia el exterior. Estamos en el laboratorio secundario de calibraciones dosimétricas, que está ubicado dentro del Instituto Peruano de Energía Nuclear, y este laboratorio es el único en el país, el cual se encarga básicamente de mantener los patrones de referencia de las magnitudes en lo que respecta a radiación ionizante. El laboratorio comprende 6 áreas distintas que se encargan básicamente de calibraciones dosimétricas de todos los equipamientos que se usan en la medicina, en la industria, en la minería. Estamos preparados para dar una respuesta frente a las calibraciones de todas las actividades que se realizan en el país: medicina nuclear, radioterapia, radioprotección. Nosotros podemos calibrarlos, todos los equipamientos que ustedes tienen, con una calidad metrológica pues excelente.